Ok, sí, ahora está grabando. Hello, my dear students. Um, Today I have a different class for you. Perdón, estaba listísima para empezar y me empezó a distraer mi gato. Corte. No, no es cierto. Bueno, les he preparado para ahora una clase acerca de los verbos. Quiero hablarles un poquito acerca de los verbos, aprovechando que tengo varios alumnos que están comenzando recién el curso, algunos que lo están retomando, otros que están volviendo después de algún tiempo. Y bueno, siempre es importante tener clara la parte de las categorías gramaticales, ¿no? Las categorías gramaticales, cuando se las indico, bueno, si de pronto escuchan un pequeño maullido por ahí, es mi gato chiquitito que no puedo dejarlo afuera, por las noches especialmente. Les decía, las categorías gramaticales corresponden al hecho de que cada palabra en una oración corresponde a un grupo, pertenece a un grupo, a una familia, ¿no? Por un lado están los verbos, tenemos también los pronombres, que existen de diferentes tipos, ¿no? Los subject pronouns, los object pronouns, que son los más importantes. Están los adjetivos, están los adverbios. Cuanto mejor conozcamos nosotros el concepto de cada categoría gramatical, nos va a ir mejor aprendiendo inglés, ¿no? Muchas veces me comentan mis alumnos que, especialmente cuando son alumnos que ya han dejado el colegio, de pronto me dicen, pucha teacher, yo era terrible para la gramática, o yo nunca entendí o diferenciaba el sujeto, qué es el sujeto, qué es el adverbio. Está bien, puede ser que en el colegio no le hayamos prestado mucha atención, ¿no? O que quizás sí lo podíamos entender, pero ya salimos del colegio, ya pasaron muchos años y si no estamos en ello, pues nos vamos olvidando, ¿no? De todas formas, nunca es tarde para volver a aprender y, y reconciliarse con la gramática en caso de que fuera que haya sido el caso de ustedes, ¿no? Que quizás no se llevaban bien con la gramática. Bueno, entonces, ahora les quiero hablar un poquito de los verbos, presentárselos en diferentes formas y para ello tomé esta página porque, bueno, he buscado explicaciones en español para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor y se den cuenta que en el internet realmente hay, ¿no? Buscándolo, sí, sí hay. Puse para buscar acá los diferentes tipos de verbos, ¿no? Una cosa son los tiempos verbales, que dice acá. Otra cosa son los tipos de verbos. Aquí me salió ambos y por eso elegí esta página en vez de otras. Bueno, los verbos en inglés. No se olviden, para empezar, el verbo indica acción. Dentro de la oración, el verbo tiene dos funciones, ¿no? Indicarme cuál es la acción, qué es lo que hizo el sujeto, e indicarme el tiempo, ¿no? Si la oración está en presente, pasado, futuro, eso lo va a determinar el verbo con la ayuda de los auxiliares. Este artículo sirve como vista general para todos los aspectos de los verbos. Pueden ser los tiempos verbales, la voz pasiva, los verbos irregulares, los verbos auxiliares, los verbos separables, etc. Ok, por ejemplo, están los tiempos verbales o verb tenses, el presente, el pasado, el futuro, otros tiempos verbales, las formas no personales de los verbos, tipos de verbos y la voz pasiva. La voz pasiva no la vamos a tocar todavía, pero existen dos formas de expresar un enunciado. Por lo general nosotros hablamos en lo que se denomina voz activa, ¿no? Esa estructura de sujeto, verbo, complemento. Yo como pan todos los días, ¿no? Yo comí pan ayer. Yo comeré pan mañana, ¿no? Eso es sujeto, verbo, complemento, que alguien está haciendo algo o alguien hizo algo. En la voz pasiva es un poco diferente. Todavía no la vamos a ver, definitivamente, para que no se confundan ni se chipen con nada. Entonces tenemos los tiempos verbales o verb tenses, ¿ok? Acá, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, el tiempo nos referimos a en qué tiempo está el verbo. Puede ser un presente continuo, ¿yes? Bueno, aquí nos están agregando los condicionales, no. Si hablamos de tiempos, verb tenses en sí, de estos cuatro nos sirven el present simple y el present continuous, ¿no?
Si estamos usando el verbo cantar, I sing, yo canto. I am dancing, estoy bailando. La diferencia entre el presente simple y el presente continuo es que el presente simple lo utilizo para hablar acerca de hábitos, cosas que hago o no hago. Si yo digo I sing, puede referirse a que trabajo como cantante, me desempeño como cantante, o que canto quizás, no sé, en una iglesia, con un grupo pequeño, ¿no? O que sé cantar directamente, I sing. Es parte de mis hábitos o de mi rutina. El presente continuo, en cambio, me habla de algo que está sucediendo en este momento. Si yo digo I am dancing, ¿no? Es porque lo estoy haciendo en ese momento. Ok, solo vamos a tomar de momento estos dos. Ahora dice tiempos verbales de pasado. Tenemos el famoso present perfect, el present perfect continuous, el past simple, el past continuous, el past perfect, que para nosotros equivale al pluscuamperfecto, past perfect continuous. Estos conditional ya no. Parte de los tiempos serían estos en realidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí me parece muy bien que hayan usado un solo verbo para el ejemplo porque así se entiende mejor. Cuando yo digo I have danced, yes, en present perfect esto se traduce como he bailado. Si este have no estuviera acá y yo solo dijera I danced, eso sería pasado simple porque por algún curioso motivo no está aquí. Bueno, aquí está el pasado simple, perdón. I danced, ¿no? Yo bailé. Decir yo bailé y decir he bailado son dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, con este puedo decir yo bailé ayer. I danced yesterday. El pasado simple se encarga de ayudarnos a expresar ideas que se dice que ya pasaron porque el tiempo en el que tenían que ser realizadas ya expiró. Si la oración es positiva, es porque lo hice. Si la oración es negativa, es porque no lo hice. De todas formas, para el pasado simple, el tiempo ya se acabó. Podríamos aumentarle aquí. I danced this morning. I danced this morning. Bailé esta mañana. En cambio, si digo I have danced, he bailado. El present perfect, que mucha gente lo confunde con el pasado, sí es una especie de pasado, pero es un pasado donde el que utilizamos más para hablar como experiencias, ¿no? Si por decir yo soy bailarina y me dicen, bueno, te cuento que ahora vamos a bailar música disco, ¿no? Y yo comento como parte de mi experiencia, yo he bailado música disco hace muchos años atrás, he bailado. I have danced, quiere decir que he tenido esa experiencia. ¿Yes? Entonces, esa es la diferencia. Acá estamos hablando de una acción que sucedió en un momento dado y en la cual es importante de alguna forma que yo exprese cuándo sucedió. Ayer, esta mañana, hace una hora. En cambio, en el present perfect no es importante, no es relevante el tiempo, ¿no? Lo importante es si he hecho o no la acción. Como pueden ver, en todos estos tiempos que se denominan perfect, van a verlo entre medio have, aquí en pasado. Resulta que have, me imagino que eso les puede estar llamando la atención en este momento, en especial si ustedes saben que have significa tener. Como verbo, have significa tener. Como auxiliar es haber hecho algo, ¿yes? Para formar estos tiempos perfectos. El present perfect continuous, que viene a ser la forma continua de de arriba, equivale a decir he estado bailando. I have been dancing. Para formarlo, usamos el auxiliar have o usamos este segundo auxiliar que es el pasado participio del verbo to be. Acuérdense que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, si utilizamos been, significa sido o estado. Esa es la forma del participio. He estado bailando. I have been dancing. Con el present perfect continuous quiero decir que he empezado a hacer una acción en un tiempo pasado y lo continúo haciendo, ¿no?
Si digo, por ejemplo, he estado bailando desde mis 10 años, ¿ok? Esa acción comenzó hace muchos años atrás y continúa hasta el presente. Lo mismo si digo, he estado bailando desde las 4 de la tarde. Quiere decir que empecé a las 4 y a esta hora continúo bailando. El pasado continuo es como el que le sigue al pasado simple. Decir I danced, yo bailé. I was dancing, yo estaba bailando. Como auxiliar voy a usar to be, ¿no? To be pero en pasado. Estaba bailando. El pasado continuo es la forma pasada del present continuous. En el present continuous yo diría estoy bailando. Lo estoy haciendo en este momento. En el pasado continuo yo estaba bailando. I was dancing. Generalmente este tiempo lo vamos a utilizar mezclado con el pasado simple cuando querramos dar más detalle acerca de una información, ¿no? Si digo, estaba bailando cuando me lastimé, ¿no? En la segunda parte, me lastimé, sería pasado simple. Ok, el pasado perfecto, en el pasado perfecto nuestro auxiliar va a ser had, que va a ser el pasado del auxiliar have. Yo he bailado en presente perfecto. En pasado perfecto yo había bailado. De alguna forma también nos sirve para hablar de experiencias, ¿no? Vuelvo al ejemplo de qué baile era, de la música disco, ¿no? Si digo, he bailado música disco por muchos años. I have danced disco music for many years. En este sería yo había bailado. Yes. Si les estoy relatando algo y les digo, bueno, de pronto en el concurso gané porque pusieron música disco y yo ya había bailado música disco antes. I have danced. Yes. Bueno, para decir el ya tendríamos que aumentarle la palabra already. I had already danced disco music before. I had already. Se los voy a anotar aquí. Hace rato quise eliminar esto y no se eliminó. Ok. Para decir yo había bailado música disco antes. Bueno, yo ya había bailado. I had already. Esa palabra already significa ya. I had already danced disco music before, ¿no? Es como decir yo ya había bailado música disco antes. I had already. ¡Tirín! Bien. En el pasado perfecto continuo había estado bailando. Estos tiempos ya no son muy comunes. Generalmente el pasado perfecto continuo, lo vamos a utilizar cuando estemos relatando algo, dando un testimonio, contando cómo sucedieron, ¿no? Como haciendo un recuento de algunos hechos. Bien, esto de momento no es para que ustedes se obsesionen o piensen que todo esto es muy difícil. Sí sería bueno que entiendan lo importante que es cuando les digo en cada clase que vamos a practicar verbos, que vamos a practicar tiempos, ¿no? Yo siempre les insisto mucho con las oraciones y en las formas, en las tres formas, ¿no? Positivo, negativo, interrogativo, porque es importante. Es una forma de que ustedes sean capaces de formar sus propias oraciones. Por supuesto que se necesita vocabulario de verbos, por supuesto que se necesita vocabularios de palabras, ¿no? También es por ello que es importante que en cada clase ustedes siempre tomen apuntes, especialmente en un lado o aparte de las palabras que son nuevas para ustedes. Esas palabras nuevas hay que repetirlas, hay que intentar hacer oraciones con ellas para que se nos queden en nuestro vocabulario. Aquí les muestro un poquito, cuando se habla del futuro, el verbo en sí no tiene un cambio, no sufre un cambio. Entonces la estructura acompañada del auxiliar will es el que lo va a volver futuro, ¿ok? Por ejemplo, en el future simple seguimos con el verbo dance,
lo que me lleva a pensar que aquí arriba en la página primero pusieron sing, luego se animaron por dance y olvidaron quitar este. En presente simple diríamos I dance, ¿no? Conjugando el verbo bailar, yo bailo. Entonces, para volverlo futuro, simplemente entre el sujeto y el verbo colocamos will, ¿no? El verbo debe ir en la forma de la base para todos los sujetos. Al decir I will dance, esto sería yo bailaré. En el futuro continuo, fíjense que siempre que los tiempos sean continuos va a estar metido to be. En este caso, como el verbo principal, siempre que el tiempo es continuo, el verbo principal lleva la terminación ing. Entonces sería I will be dancing. Estaré bailando. Please don't call me tomorrow morning because I will be dancing. Por favor, no me llamen mañana por la mañana. Estaré bailando. I will be dancing. I will be working. Estaré trabajando. I will be sleeping. I will be sleeping, ¿no? Estaré durmiendo. Y esta otra forma de going to, que siempre les digo que lo utilizamos mucho nosotros, ¿no? El voy a, cuando tenemos planeado algo y es de alguna manera un futuro cercano. I am going to dance. I am going to dance. Voy a bailar. De aquí ya tenemos el futuro perfecto continuo. Acuérdense que como auxiliar have es haber, de haber hecho algo o de haber habido. Entonces, habré bailado. I will have danced. Yes, para entonces ya habré bailado todos los ritmos. I will have danced. I will have been dancing. Habré estado bailando. I will have been dancing. Yes? This is not impossible to learn. This is not impossible to memorize, but it needs a lot of practice, for sure. No es imposible de aprender, no es imposible de entenderlo tampoco, pero sí se necesita practicar. Practice. A daily practice, ¿no? Una práctica diaria. Ok, esto entonces para que ustedes vean un poquito lo que son los tiempos, ¿no? Ya los condicionales, el condicional continuo, ¿no? Eso ya tendrán tiempo para irlo conociendo, ¿ok? Necesitamos para sobrevivir 4 tiempos, incluso 5. El presente simple, el presente continuo, el pasado simple, el pasado continuo. Y en cuanto a los futuros, el futuro con will. La teacher no sabe contar 6. El futuro simple y el futuro continuo. Sí, con esos 6 están del otro lado, ¿no? Ya los otros, obviamente es bueno conocerlos, sobre todo para poder entenderles, para ser capaz de entenderles a ellos. Para sobrevivir, para hacernos entender nosotros especialmente y para podernos expresar, básicamente son esos 6. Yo les sugiero siempre, siempre que tengan la oportunidad, hay que practicar poco a poco todos los tiempos. ¿Ok? Bien. Entonces, esto quería mostrárselos así un poquito para que ustedes vean con los ejemplos. Ahora, cuando hablamos, nuevamente volvamos al hecho de que queremos ver distintos tipos de verbos, ¿no? Existen unos verbos que se llaman action verbs. Voy a anotarlos por aquí. Action verbs. Y los otros son stative. Hay algunos libros que lo muestran como stative verbs, si no estoy equivocada. Hay unos libros que lo manejan como autores como verbos estáticos, ¿no? De todas formas, ¿cuál es esta diferencia? Los action verbs de alguna forma son más utilizados porque generalmente pues el verbo indica acción, ¿no? Pero hay otros que son los stative que si bien indican la acción dentro de la oración, no implican que el sujeto quien realiza la acción se mueva.
¿Ok? Por ejemplo, si yo utilizo el verbo, déjenme ver un ratito, vamos a moverlo esto un poquito más para acá. Ya. Hagamos de cuenta que yo utilizo el verbo escribir, write. El verbo write es un action verb. Quiere decir que tiene forma ing, writing. Puedo decir I am writing, estoy escribiendo. El pasado simple de write va a ser wrote, porque es un verbo irregular. Existen verbos que son regulares y otros que son irregulares. Y el pasado participio en este caso es written. Por eso es un verbo que me gusta colocar como ejemplo, porque cambia por completo. Ahora, aquí abajo se los voy a colocar así y aquí arriba de nuevo. Esta parte es lo que se denomina base form o el infinitivo. This is the base form. Ay, Dios mío. La base form o el infinitivo equivale para nosotros a la terminación ar, er, ir. Por ello también en nuestro idioma es más fácil identificar un verbo, porque los verbos que terminan, todas las palabras que terminan en ar, er, ir son verbos, ¿ok? Entonces, en la base form esto sería escribir. Esta de aquí es la ing form. La forma ing. ¿Ok? La forma ing. Este de acá es el simple past. Y este último es el past participle. Past participle. En el cuadro anterior ya ustedes vieron que con la forma ing, cuando se trata de conjugar verbos, vamos a formar todos los tiempos continuos, desde el presente continuo hasta el pasado perfecto continuo. Esta forma del verbo nos sirve para formar este tiempo, el simple past. Y con el past participle vamos a formar todos los tiempos que son perfectos, los que se denominan perfectos. Estos que teníamos aquí. El present perfect, ¿no? Los continuos no, porque para todos los continuos el verbo principal va con ing, ¿no? Por ejemplo, el verbo bailar es un verbo regular. Aquí es bailado, he bailado. En cambio en el pasado simple es bailé, había bailado, ¿yes? Bailado. En el caso del verbo escribir sería escrito. Escribir, escribiendo, escribí, escrito. Como el pasado simple lo usamos con todos los sujetos, ¿no? La misma forma, si yo digo I wrote, yo escribí. You wrote, tú escribiste. He wrote, y así sucesivamente. Voy a darles unos 2 ejemplos más de action verbs. Vamos a colocar un verbo que sea... coloquemos it. Siempre me gusta utilizar it en los ejemplos porque es muy flexible, se puede hacer mucho con it. No se olviden que eat es comer. El pasado simple es ate y también cambia por completo, entonces esto es eaten. Eaten. Comer, comiendo, comí, comido. Estos dos son verbos irregulares. Los verbos irregulares tienen diferentes formas de ser conjugados. Por ejemplo, read, vamos a colocar read más porque read también es un action verb. Leer. Read, reading, leyendo. I am reading, estoy leyendo. I was reading, estaba leyendo. El pasado se escribe igual, pero se pronuncia red, como el color rojo. I read a very interesting article this morning. I read
I read a very interesting article this morning. Leí un artículo muy interesante esta mañana. Y el pasado participio se escribe igual y va a volver a sonar como la base. Read. Entonces, leer, read. Leyendo, reading. Leí, leíste, leyó, leímos, read. Y leído, read again. The pronunciation is going back to the base form. ¿Ok? Ahora voy a colocarles dos ejemplos en pasado en regular verbs. Vamos a utilizar study, estudiar, y work, trabajar. No se olviden, ay, qué hermoso es mi gato cuando duerme. No se olviden que el verbo work, aparte de trabajar, puede significar también funcionar. Y aquí es donde tengo que tomar un poco de agua, o si no, moriré. Ok. Para el verbo study, cuando yo quiera decir estudiando, studying. Trabajando, working. Ahora, aquí está la característica de los verbos regulares. Estos verbos siempre van a tener el mismo pasado simple y pasado participio, y la terminación de todos ellos tiene que ser ed. En este caso, studied, ¿ok? Estudiar, estudiando, estudié, estudiado. Con este voy a poder formar una oración que diga: anoche estudié hasta tarde. Anoche estudié hasta tarde. Y con este estudiado voy a poder hablar de experiencias, ¿no? Si estudié en el extranjero, he estudiado en el extranjero. Ahora ustedes dirán quizás, pero puedo decir estudié en el extranjero. Sí, sí se puede. A la hora de hablar se puede. Sí deberíamos utilizar el tiempo correcto para decir he estudiado en el extranjero, ¿no? Cuando lo estemos contando como experiencias, ¿no? Y no se crean, también los americanos de pronto deben confundir un poco los tiempos o tender a usar más el presente simple como nosotros, pero mientras somos estudiantes vamos a estar sometidos a exámenes, ¿no? Exámenes, pruebas, ejercicios, y por ello es bueno conocer las reglas. Y en el caso de work, igual va a ser work it. Work it. Trabajar. Con la forma de la con esta base form, no se olviden, vamos a formar el presente simple. Obviamente, ¿no? Pero aquí, mientras no lleve un sujeto por delante, es la forma infinitiva que equivale a la terminación ar, ir. Trabajar, trabajando, trabajé, trabajado. Si digo, por ejemplo, nunca he trabajado, eso es pasado participio. No he tenido esa experiencia todavía, ¿no? Ahora, hay una diferencia muy grande en decir nunca trabajé o nunca he trabajado. En realidad, en primera persona sería un poco improbable. Tendría más sentido en una tercera persona. Aquí les voy a poner unos ejemplos. He never worked in his life. Esto es pasado simple. Y el que va a ser present perfect, he has never worked. He has never worked. Sí, podríamos mantener in his life. No va a variar mucho. He has never worked in his life.
En esta primera oración, él nunca trabajó en su vida. Podríamos estarnos refiriendo quizás a una persona que ya falleció. ¿Yes? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una persona que nunca ha trabajado pero sigue viva, probablemente llegue a tener esa experiencia, probablemente viva esa experiencia, ¿no? Él nunca ha trabajado en su vida. Aquí la persona definitivamente ya no está en este mundo y aquí sí. Yes, podemos usar el past participle para formar present perfect cuando, como les decía, o hemos tenido una experiencia, hemos vivido una experiencia, vamos a hablar de ella, o no la hemos vivido todavía. Si es algo que todavía no hemos hecho en nuestra vida, mientras tengamos vida, es algo que podría llegar a pasar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos tiempos, el simple past y el present perfect, que también es un pasado. Ahora, todos estos verbos, escribir, comer, leer, estudiar y trabajar, los verbos que les acabo de indicar, son action verbs, son denominados action verbs. Implican que yo de alguna forma me mueva, haga algo. ¿Yes? En cambio, vamos a ver si puedo robarme esta parte de aquí. En cambio, los stative verbs, en los stative verbs también entran unos que se denominan emotional verbs. Hostia, ¿qué acabo de hacer? Que solo quería robármelo. Copiar. Ah, caramba. Cómo me gusta Paint. Ok. Estos otros verbos no implican que yo me mueva, que yo haga algo, no. En estos de aquí podemos colocar aquellos relacionados a los sentimientos, las emociones, ¿ok? Podemos colocar like, todos los verbos que son para referirnos acerca de gustos. Love, hate, en este caso. Prefer podría entrar acá. Bueno, incluso de este grupo de verbos que son para likes and dislikes, sí hay algunos que sí podrían funcionar como action verbs. A ver, otro like, love, hate, prefer. Bueno, vamos a empezar con estos 4. Si se me ocurren algunos más, los vemos enseguida. Una de las características de estos verbos es que no tienen forma ing, en el sentido de que no se puede utilizar, no se puede formar present continuous con ellos. No puedo decir me está gustando, te estoy amando, te estoy odiando o estoy odiando esta película. Mira, estoy prefiriendo. No. Entonces la forma ing para ellos, salvo algunas excepciones, algunos casos que tendrían que ver con la estructura gramatical, podríamos decirlo. Pero por lo general no llevan ing form. ¿Ok? En su mayoría estos verbos son regulares. El pasado simple va a ser like it. Like it. Loved. Acuérdense que like y love lo utilizamos mucho para decir que algo me gusta o me encanta. I liked the movie very much. I loved the movie. Me gustó la película, me encantó la película. I hated the movie. Odié la película. En el caso de preferred, casi no se utiliza el pasado. Preferred, me entró la duda, ¿no? Si se le dobla la R, enseguida vamos a buscarlo. Como la mayoría son verbos regulares, el pasado participio se repite. Like it. Ay, no tanto así. Loved, hated, preferred. Ok. Por lo general, también estos stative verbs, por lo general vamos a utilizarlos en presente simple, ya que nos
nos ayudan a expresar cosas que nos gustan, ¿no? Nos ayudan a hablar de nuestros gustos y demás. Entonces, mucho se va a utilizar más en presente simple. Quizás en pasado sí, ¿no? Para decir que, como les decía hace rato, me gustó la película, me encantó la película, I like it, I love it. O me gustó el libro, I like it, the book, I like it, the concert, I like it, the food, me gustó la comida, yes? Everything was delicious. Ok, that's it. Hay algunas excepciones dentro de estos dos tipos de verbos que les estoy explicando, donde podríamos colocar have. El verbo have, ustedes saben, de alguna forma es un poco especial, un poco particular. Have. Sí tiene una forma ing, que sería having. Y bueno, es un verbo irregular, donde el pasado simple y el pasado participio son have. Pero, ¿dónde está el pero de have? A have lo voy a poder utilizar en ing cuando esté colaborando a otra palabra para que se vuelva verbo, no cuando signifique tener. Por ejemplo, si yo digo she has two brothers. En esta oración, she has two brothers, estoy diciendo ella tiene dos hermanos. No podría yo decir ella está teniendo dos hermanos, no, sería imposible. Ella tiene mucho trabajo. Y aquí viene, bueno, una frase que sí la decimos, pero no es correcta en realidad, ¿no? Cuando decimos estoy teniendo mucho trabajo estos días. No, tengo mucho trabajo estos días, ¿ok? Entonces ahí tampoco se podría. Cuando utilicemos have, les repito, para ayudar a un verbo, para ayudar a una palabra para que se vuelva verbo, ahí sí, ¿no? Ustedes dirán, ¿y qué palabras son esas? En inglés existen muchas palabras que originalmente son sustantivo y que de pronto no existen como verbo. Entonces ellos utilizan algunas palabras, algunos otros verbos como have, como get también, como do a veces, para convertirlas en verbo. Por ejemplo, almorzar. Conocemos esta palabra lunch. Vamos a poner los tres que utiliza, ¿ok? Con los que sucede lo mismo. Breakfast, desayuno, lunch, almuerzo, y dinner, cena, ¿no? Estas palabras son sustantivos. Almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. Breakfast, lunch, dinner. Para yo poder conjugarlas, ¿no? Para decir yo almuerzo, yo almorcé, yo almorzaré, necesito ayudarme con have, ¿ok? Sería have breakfast, desayunar, have dinner, vamos en orden, have lunch, almorzar, y have dinner, cenar, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya puedo conjugarlo en diferentes tiempos, por decir, I usually have breakfast at work. Esta es presente simple y estoy diciendo yo usualmente desayuno en el trabajo. I usually have breakfast at work. Entonces, como ya estas dos palabras las estoy tomando como verbos, aquí se podría formar presente continuo y decir estoy desayunando en este momento. I am having breakfast in this moment. Podemos decir in this moment, podemos decir at the moment, o podemos decir now, ahora. Generalmente son los únicos time expressions para el present continuous, ya que la acción o está sucediendo o no. Entonces aquí sería, yo estoy desayunando en este momento. Con el pasado podría decir I had breakfast. I had breakfast late this morning.
I had breakfast late this morning. Yo desayuné. Aquí estoy comiendo esta. Yo desayuné tarde esta mañana. I had breakfast late this morning. Y así sucesivamente podría ir conjugando el verbo ya, la palabra como tal, ¿no? Como verbo. Desayunar, almorzar, cenar. That's it. ¿Ok? Entonces, en resumen, resumiendo un poco esta parte, como pueden ver, los verbos pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Aquellos que son action verbs van a poder ser expresados en presente continuo y obviamente en todos los demás tiempos, ¿no? Existen algunos entre stative verbs, emotional verbs también, hay otros. Varían un poco esos nombres de acuerdo a los autores, ¿ok? Esos verbos no va a ser posible, sobre todo conjugarlos en ing form, ¿no? Decir me está gustando, estoy amando, no. En todo caso, para expresar ese me está gustando, que sí lo usamos nosotros, ¿no? No es correcto, pero lo usamos y nos entendemos. En todo caso, puedo decir me está empezando a gustar, ¿no? Decimos, me está empezando a gustar este juego. Eso sería lo correcto, no me está gustando. ¿Yes? Y por otro lado, acuérdense, existen algunos sustantivos, como estos ejemplos que les di de desayuno, almuerzo y cena, que para que se vuelvan verbos necesitan ayudarse con otro verbo. ¿Ok? Bien. Todo esto como una introducción para ahora hablarles de los modal auxiliary verbs. Esos modal auxiliary verbs vienen a ser otro grupo. El agruparlos puede parecer complicado al principio, ¿no? Puede hacernos decir, pucha, son tantos verbos que no lo voy a lograr nunca. No, créanme, se necesita un año de sus vidas, que se pasa tan rápido. Está científicamente comprobado que en un año, pero dedicándonos, no solamente, no basta con asistir a la clase, ¿no? Lamentablemente es así. Ok. Entonces, lo siguiente que quiero mostrarles son los modal auxiliary verbs, y para eso elegí esta página, ¿ok? British Council. British Council. La verdad es que a la hora de buscar material, innegablemente el inglés británico ofrece más oportunidades que los americanos, ¿no? Los americanos más te lo venden. Ahora, los británicos, ¿por qué? Porque los británicos son muy celosos de su idioma y siempre les andan culpando a los americanos de que no lo hablan correctamente. Déjenme beber un ratito. Ok, that's good. ¿Qué son los modal verbs del inglés y cómo usarlos? ¿Ok? Estos modal auxiliary verbs también les insisto mucho en las clases porque se utilizan bastante en el día a día. No sé si aceptar las cookies o no. ¿Qué son los modal verbs del inglés y cómo usarlos? Aunque la gramática del inglés parece sencilla, hay algunos contenidos que pueden complicarnos la vida a medida que aprendemos el idioma. En realidad no. Nosotros nos complicamos cuando somos estudiantes y nos vamos acumulando información, no vamos repasando al día a día, no vamos despejando dudas, todo eso se nos va acumulando. Y también está científicamente comprobado que después de los 3 meses de iniciar los alumnos un curso de idiomas en general, cuando no han practicado, cuando no han hecho sus ejercicios, ¿no? Que es muy importante, los ejercicios dados por el teacher, ahí es donde vienen también las deserciones, ¿ok? Pero vamos a continuar con esto. Especialmente cuando se trata de este tipo de verbos en inglés, conocidos como los modal verbs o conocidos en español como verbos modales. Bueno, a ver cómo les va a ustedes con esto, porque a mí me resultó muy fácil de entenderlo, sinceramente. Más bien me parecieron muy sencillos. ¿Por qué los modal verbs pueden arruinar una tarde de estudios? Porque son capaces de cambiar el sentido completo de una oración.
De hecho, estas formas verbales expresan demasiadas cosas y de allí viene la complicación. A medida que más leo y más leo, estoy menos de acuerdo con este artículo. Bueno, de todas formas lo elegí. ¿Cómo elegir el mejor curso de inglés para ti? No, aquí ya nos quieren vender algo, volvamos acá. Entonces, ¿qué son los modal verbs? Por ejemplo, en esta parte de aquí donde dice son capaces de cambiar el sentido completo de una oración. No lo veo así, ¿no? Si tú te aprendes el significado de cada modal auxiliary verb, vas a ser capaz de escribir diferentes tipos de oraciones, en realidad. Aquí vamos a ver los ejemplos, ¿ok? Dice, los modal verbs son verbos auxiliares. Esto quiere decir que no se conjugan con las personas gramaticales, por lo que no tienen infinitivo. Por ejemplo, no existe to can. Si ustedes conocen el verbo can, deben saber qué significa poder, ¿no? Generalmente y antiguamente en los libros de allá de los 90, siempre que ponían las columnas de verbos, las listas, a la forma infinitiva, lo que se los presenté aquí como base form, a esta forma infinitiva, que les dije que se debe entender como escribir, comer, leer, estudiar, trabajar, ¿no? La terminación ar, er, ir, le ponían to por delante, para que quede claro que era la forma infinitiva. Los libros, a partir de finales de los 90, ya no lo ponen, ¿no? Ya lo ponen directamente el verbo, así como se los puse. Es cierto, los modal auxiliary verbs no llevan to, así estuvieran en infinitivo. No tienen gerundio. El gerundio lo acabamos de ver, ¿no? Es la terminación ing del verbo, ¿ok? Por ejemplo, para might, que es un modal auxiliary verb, might termina en la T, originalmente significa podría. No hay una forma ing, ¿ok? Y no tienen participio, no existe una forma pasada para ellos. Un modal verb puede expresar habilidad, necesidad, condición o modalidad. Sí, ideas complejas. Para nada. De ahí que su significado dependa del contexto de la oración y de los verbos con que se lo conjugan. Lo que puede ser un poco difícil desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es que por un lado uno los puede aprender, estos modal auxiliary verbs, los puede memorizar porque son de 8 a 10 nada más. Quizás lo que nos podría complicar un poco es la falta de vocabulario, ¿no? Decir, bueno, ya entendí la estructura, ya sé cómo se utilizan, pero ahora cómo digo, cómo expreso cierta oración. Si es que no conozco el verbo y las demás palabras que necesito agregar en mi oración, por supuesto que me va a costar. ¿Ok? A ver, dice aquí, por ejemplo, my keys must be in the car. Mis llaves seguramente están en el auto. Aquí el verbo modal must modifica el verbo to be para indicar que es muy probable que las llaves estén en el coche. Estamos casi seguros de ellos. Bueno, aquí la traducción la están haciendo como una probabilidad, ¿no? Por eso se entiende como que el debe de, aparte que porque le está siguiendo el verbo to be. Ok. Los modal verbs más usados en inglés son 10. Tenemos can, could, may, might, will, would, must. Este shall está en desuso ya hace muchos años, no le hagan caso, solamente los británicos para querer revivirlo. Tenemos should y tenemos ought to. ¿A qué equivale shall? Shall era una manera más formal de expresar will, de utilizar will, ¿no? Will, no se olviden, es el auxiliar que podemos utilizar para formar cualquier oración en futuro. Yes. Y shall lo utilizaban más en las formas interrogativas para hacer como una oferta. Por ejemplo, cuando queremos invitar, si queremos invitar a alguien a bailar, yes, will you dance? Ellos utilizan will you dance with me? Will you dance with me? Normalmente will vuelve futuro, ¿no? Sonaría como que
¿bailarás conmigo? Pero ellos utilizan esa forma para ofrecer algo, para invitar, para hacer una invitación. Will you dance with me? Ellos lo entienden como ¿bailarías conmigo? Yes. Como proponiendo, no como algo, no como, ¿cómo les puedo decir? No como algo, como una suposición, sino como una invitación. Will you dance with me? Es una forma de pedirte, ¿quieres bailar conmigo? ¿Aceptas bailar conmigo? Algo así. Shall, se colocaba shall, si ustedes decían shall you dance with me, es lo mismo, es una oferta para salir a bailar, ya sea en una fiesta o previamente invitándote a salir a bailar, pero más formal, simplemente. Ok, volvamos por acá. Entonces, de estos 10, shall prácticamente ya no lo van a ver en libros modernos, y este ought to también era como una versión más formal de should. Should significa deberías, ¿ok? Ought to es exactamente lo mismo. Can, el verbo can significa poder. Podemos utilizarlo para hablar sobre habilidades o sobre probabilidades, posibilidades también para pedir permiso. Yes. Could es podrías. Could you help me? Si yo utilizo can para decir ¿me puedes ayudar? Can you help me? Si lo cambio por could, va a ser más formal. ¿Podrías ayudarme? Could you help me? May. Este may lo podemos traducir como un puede que. Puede que. Probabilidad. Pero más aún mucha más probabilidad sería might. Podría. Estos dos son muy parecidos y podemos usarlos para expresar probabilidad. Puede que llueva mañana. It may rain tomorrow. Podría llover mañana. It might rain tomorrow. Si utilizo will, definitivamente ya sería futuro, ¿no? It will rain tomorrow. Lloverá mañana. Este would lo utilizamos mucho. Es un condicional, es un modal auxiliary verb que vamos a usar para escribir oraciones condicionales, ¿ok? Hipotéticas, cosas que podrían pasar o no. Voy a darles dos ejemplos, uno con would y uno con will, para que noten la diferencia. Muchas veces me ha pasado que luego de explicar would, dar ejemplos y demás, resulta que mis alumnos lo entienden como futuro, ¿no? Nada que ver, para el futuro es will. I would study. I would study tomorrow. I would study more if I had more free time. Ya, en este ejemplo, este es un ejemplo que equivale a un second conditional. I would study more if I had more free time. Y voy a ponerles el ejemplo con will. I will study after this class. En este caso nuestra oración de futuro equivale como una promesa. A promise. Ok. A ver, vamos a colocar por aquí, over here, over there. I would study. I will study. Con este voy a formar yo estudiaría. Por eso siempre les digo que el would me sirve para estudiaría. Nos sirve mucho para poder dar, ¿cómo se dice esto? Excusas, para excusarnos, para excusarnos, ¿no? I would study more, estudiaría más. If I had more free time,
si tuviera más tiempo libre, ¿no? Este es un sí condicional, si tuviera más tiempo libre. En cambio, este de aquí es estudiaré. Estudiaré. Mucho cuidado a no confundirlo. Estudiaré después de esta clase. I will study after this class. Bueno, volvamos por acá. Bien. Will solito no tiene traducción, pero lo usamos entre el sujeto y el verbo para expresar futuro. Would, ya lo hemos visto, es hipotético, es la palabra que no me salía hace rato. Yes? Situaciones hipotéticas. Cuando yo digo I would study after work, but I have a lot of things to do. Yes, I would study after work. Estudiaría después del trabajo. But I have a lot of things to do. Pero tengo muchas cosas que hacer. Must. Este must, con ese sí, les acepto que es un poco confuso al principio. Lo traducimos como tener que para hablar de una obligación. Si yo les digo you must study, or maybe you must finish your exercise. Tienes que terminar tu ejercicio, perdón. Ahí estoy expresando como obligación. Luego aparecen estos casos como este, ¿no? Donde ya uno lo ha entendido, ok, must significa tienes que, y de pronto llegan estos ejemplos a nuestras vidas. My keys must be in the car. Entonces yo, que ya lo aprendí como tienes que, lo voy a traducir como mis llaves tienen que estar en mi auto. Resulta que con el verbo be se trata de una probabilidad. Entonces acá ya no se lo traduce como tienen que, sino deben. Mis llaves deben estar en el auto, ¿no? Por eso aquí lo pusieron como mis llaves seguramente están en el auto, ¿no? En realidad ahí ya estoy suponiendo. Ya no se trata de una strong obligation. ¿Ok? It's different. Ok. Bien. Este de aquí, no se olviden, es deberías. Cuando queremos quizás dar un consejo o dar nuestra opinión acerca de algo. Y este ought to también es más formal y comúnmente ya no se lo utiliza mucho. Bueno, para complementar esta breve explicación que les he dado, les voy a enviar unas capturas con ejercicios. Tengo unas capturillas, las voy a buscar. Y si no, caso contrario, les voy a mandar un link con ejercicios. ¿Ok? Espero que esta explicación les haya servido para despejar dudas, más que para sembrarles más dudas. A medida que vean los videos, siempre les recomiendo que tomen apuntes, ¿no? Y si algo llama su atención en el momento, si sienten que algo se me pasó, que me fui de una rama a otra, anótenlo, pregunten en clases o pregúntenmelo vía WhatsApp y con mucho gusto se los voy a responder. ¿Ok? Para una próxima clase que tengamos vamos a continuar un poquito con esto. Voy a hacerles algunas preguntas para saber qué fue lo que retuvieron y para cualquier duda que puedan tener. Thank you very much.